Cordial saludo, estimado tutor de Física General. Mi nombre es Luis Fernando Valencia Ospina. Cordial saludo, tutor Juan Camilo Ramírez del grupo 10413, del curso 161. Estudio Ingeniería Industrial. Estoy tomando Física General. En la tarea 2, la guía rúbrica, dice que debemos explicar en un video el ejercicio número 1. El ejercicio número 2, voy a explicar el 1 y el 2 para darle un plus al trabajo. La letra que escogí fue la letra C, plano inclinado sin fricción. Nuestro ejercicio dice así: plano inclinado sin fricción. Es posible hacer una caja de frutas con una masa menor de contrapeso. Entonces vamos a mirar nuestra gráfica y vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Nuestro diagrama de cuerpo libre debemos analizar cuáles son las fuerzas que están actuando acá. Tenemos aceleración negativa, en nuestra masa 2 tenemos el peso negativo, la tensión positiva, nuestra masa 1 tenemos nuestra fuerza natural y tenemos nuestra tensión negativa y nuestra masa 1 positiva. Tenemos que descomponer este peso en el componente X y lo vamos a descomponer con el seno de 45 grados. Siendo así las cosas, vamos a descomponer esta fuerza. Entonces, obtenga ecuación a partir del diagrama de cuerpo libre. Entonces, para la masa 1, tenemos nuestra fuerza en el componente, nuestro componente en el peso del eje X. Entonces, acá vamos a decir que esta sumatoria de fuerzas es igual a masa por gravedad. Entonces, de Px tenemos de la masa 1, de la masa 1 tenemos que el componente del peso X es menos la tensión, que sería este componente menos la tensión. Y que este componente va a ser la masa 1 por la gravedad por el seno de 45 menos la tensión, ¿cierto? Que es nuestra masa que actúa acá, pero desde el ángulo de 45 grados. Listo. Acá tenemos que esta sería entonces nuestra primera ecuación, ¿cierto? Masa 1 por gravedad, seno de 45 menos la tensión, igual a menos aceleración a masa 1 por la masa 1. Y siendo así, entonces tenemos que vamos a pasar nuestra menos aceleración masa 1 a sumar para que nos quede nuestra tensión. Y así tenemos nuestra ecuación número 1. Vamos a descomponer la fuerza en Y. Pues en fuerza, la sumatoria de fuerzas en Y nos dice que tenemos el peso natural menos el peso en Y, que siendo 0, entonces componente en el peso del. Así, entonces tenemos que nuestra masa natural es igual a nuestro componente de peso en Y, que sería 0. Y así tendríamos que nuestra masa natural, peso natural, sería masa 1 por la gravedad por el coseno de 45. Para la masa 2 solamente vamos a descomponer el peso en el eje Y. ¿Por qué? Porque es una masa que solamente se mueve verticalmente y no horizontal. Por eso solamente vamos a descomponer nuestro peso en Y. Entonces acá decimos que la sumatoria de fuerza es igual a menos aceleración de la masa por la masa 2. Entonces tenemos que nuestra tensión aquí es positiva hacia arriba, nuestro peso hacia abajo sería negativo, que este peso sería la gravedad por masa 2, que esto es igual a menos aceleración por masa 2. Y entonces ya tenemos que pasamos menos nuestra gravedad masa 2 a sumar. Y así tendríamos entonces nuestra tensión despejada y esta sería nuestra segunda ecuación. Siendo así las cosas, reemplazamos 2 en 1 y entonces cogemos nuestra primera ecuación que fue masa 1 por gravedad seno de 45 más AM a la 1, que es esta, ¿sí? Nuestra primera con la segunda, que sería masa 2, abro paréntesis, G menos A, gravedad menos aceleración, que es esta. Entonces acá operamos y tenemos que, aquí lo que vamos a hacer es pasar nuestra gravedad, está sumando, la pasamos a restar, y nuestra M1 lo pasamos acá a sumar. Y tenemos nuestra aceleración afuera.
Ahora lo que vamos a hacer es nuestra gravedad, que no es nuestro factor común, lo vamos a sacar y entonces ya tenemos acá nuestra ecuación. Sacamos solo gravedad, que está multiplicando a los dos. Entonces aquí ya sería mismo menos aceleración en masa 1 más masa 2. Y siendo así las cosas, lo que está multiplicando acá lo paso a dividir y dejo solo nuestra aceleración, ya que estamos buscando nuestra aceleración. Bueno, eso con respecto a acá ya tenemos nuestras ecuaciones. Acá nos dice que debemos entonces reemplazar por el último número de la cédula, aquí también. Entonces nuestra masa 2 sería de 30 gramos y nuestra masa de 20 gramos. Aquí ya tenemos nuestras ecuaciones. Primera ecuación, segunda ecuación, la primera ecuación, segunda ecuación y tercera ecuación. Entonces acá tenemos nuestros resultados de cada ecuación. Bueno, nuestra tarea 2 eso es un ejercicio de peso. Entonces, aquí nos dicen, debido a las características geográficas de Colombia, los derrumbes en las vías cercanas a las cordilleras son un problema recurrente. Por ello, normalmente se utilizan retroexcavadoras para mover las rocas. Nos dan la masa 589. Nos dan nuestra posición inicial 0, velocidad inicial 0, aceleración 1.89 y tiempo 3.89. Siendo así las cosas, miramos nuestra gráfica, cómo están actuando nuestras fuerzas. Supongamos que una situación en la que la retroexcavadora debe mover una roca de 500 más los dos últimos números de mi cédula 89 kilogramos, acelerándola a 1.9 metros sobre segundo al cuadrado en un lapso de tiempo de 3,9 para despejar una vía bloqueada. Ese sería el tiempo. Calcule la posición final de la roca. Entonces, nuestra segunda ley de Newton nos dice que la distancia, la posición final va a ser igual a la posición inicial más velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces sería más un medio aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces acá decimos que nuestra distancia o nuestra posición final es igual a 0, que sería nuestra posición inicial, nos están diciendo que es 0. Nuestra velocidad inicial nos están diciendo que es 0. 3,89 que vendría siendo el tiempo y 1,89 que vendría siendo la aceleración. Y aquí otra vez por tiempo al cuadrado, que sería 3,89. Siendo así las cosas, operamos y tenemos que nuestra distancia final va a ser igual a operar esto, ¿sí? 1,89 metros, abro paréntesis, 3,89 al cuadrado sobre 2, que esto sería 0.5 por esta división. Entonces nos da la distancia final, que es 14,3. Determina la fuerza aplicada por la retroexcavadora. Entonces nos dice la segunda ley de Newton que fuerza es igual a masa por aceleración. Después de que nosotros tenemos que nuestra fuerza es 589 por 1,89, que reemplazamos los términos que nos dieron, tenemos que nuestra fuerza va a ser 1113,21 Newton. Y esa sería la fuerza aplicada. Calcule el trabajo realizado. Entonces, listo, nos dice que el trabajo es igual a fuerza por velocidad final. Tenemos nuestra velocidad final, que sería 1113,21, y tenemos nuestra fuerza, ¿cierto? Que es 14,3. Y hacemos esta multiplicación y así tendríamos el resultado. Eso es todo, estimado tutor. Que esté muy bien. Muchas gracias.